Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy vamos a recordar el Mundial de Alemania del 74. Esto es La Pizarra de la Bundes. Pues bienvenidos de nuevo al canal. Como os hemos dicho, hoy vamos a recordar el Mundial de 1974, que supuso el segundo Mundial, la segunda estrellita para Alemania, ya que ganó Alemania Federal 20 años después de que ganara en esa final del Milagro de Berna, que ganó una selección capitaneada por Fritz Walter, y esa selección, pues al cabo de 20 años, volvería a ganar Alemania Federal su segundo Mundial, y sería con un equipo con grandes jugadores y con una competición nueva, ¿no, Héctor? Hubo un cambio de formato justo en esa competición y fue un poco novedoso la nueva forma de organizarse. Totalmente, como bien comentas tú, 20 años después de ese milagro de Berna en el Waldorf Stadium de Berna, pues Alemania volvía a ser campeona del mundo en un mundial un poco raro porque se había cambiado el formato, ¿no? Realmente había siempre una primera fase de grupos con 4 equipos en cada grupo. Y al final, en esta Copa del Mundo del 1974, se optó por eliminar los cuartos y las semifinales y meter una segunda fase de grupos en la que el primero de esa fase de grupos, habían 2 grupos en este caso, el primero de cada grupo iba a la final, entonces se quedaban 2 equipos en la final, los 2 primeros a la final, y ambos segundos iban al tercer y cuarto puesto, no había ni semifinales ni cuartos. Me parece desastroso, realmente me parece desastroso, le quita la emoción al Mundial. No sé cómo lo ves tú, Uriol, pero a mí me pareció, o sea, yo lo he visto hace poco y me pareció súper feo, la verdad, no sé cómo lo ves. Bueno, a mí me parece una vergüenza porque al final la gracia de todo esto es que tanto en los cuartos como en las semifinales pues estás ahí que te pueden echar, ¿no? Y al final es como, sí, yo qué sé, en una fase de grupos en el que además el segundo ya va directamente tercero o cuarto puesto, pues es como que pierde un poco la emoción, ¿no? Y que los 2 primeros pues, ganen, se van ya a la final. No sé, es un poco raro. También es cierto que ahora lo vemos desde la perspectiva actual, que ya estamos muy acostumbrados, ¿no? A que haya casi octavos, cuartos, semifinales y final. Pero en aquella época entiendo que era diferente y bueno, ahora mismo a mí me parece una vergüenza, pero bueno, sigue, perdón. Sí. Y nada, oye, que en la primera fase de grupos, repasando un poquito lo que hizo Alemania Federal, porque recordemos que en esa época Alemania está dividida en 2, ¿no? Estaba la RFA, la República Federal Alemana, y la RDA, la República Democrática Alemana. Son consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, que al final dividieron en país en la parte occidental, que era la parte capitalista de Alemania, y la parte, digamos, oriental era la parte comunista, que estaba dentro de la órbita comunista de la URSS. ¿Realmente qué pasó? Pues que en la primera fase de grupos Alemania Federal le gana a Chile 1-0, le gana a Australia 3-0 y adivínate a quién se encuentra a la RDA, a la Alemania Oriental, el único enfrentamiento que tienen en mundiales. ¿Y quién ganaría, Uriol? ¿Ganaría la RFA, la RDA? Pues no, ganaría la RDA, que realmente es una selección que a priori es bastante peor que la RFA, ¿no? Al final la RFA es la que tiene las copas del mundo. Y la RDA le ganó con un gol de Sparwasser, dándole la victoria a los orientales. Yo creo que algún día, Uriol, tenemos que hacer seriamente un vídeo hablando de este partido porque realmente está recordado por muchos como historia del Mundial. No sé cómo lo ves. La verdad es que sí, la verdad es que sería conveniente verlo y ver este choque también. Sería interesante que nos lo pueden dejar en comentarios también, porque sería interesante ver si a la gente le gustaría que lo hiciéramos, ¿no? Reaccionando a ese gran partido que fue un impacto, ¿no? Digamos, en el fútbol de aquella época. Sí. Y si quieres, Uriol, vamos a la segunda fase de grupos, que creo que tienes información de cómo le fue a Alemania en esa segunda fase de grupos. Pues sí, y siempre hemos escuchado que el hecho, por ejemplo, en Champions, ¿no? El hecho de quedar primero en fase de grupos, pues te da unos beneficios porque eso hace normalmente que te enfrentes a equipos que son un poco inferiores porque han quedado en segunda posición. Pero en ese caso el fútbol fue un poco injusto, digamos, ya que Alemania Democrática, como has dicho tú, que fue la que se clasificó primera en fase de grupos, le tocó el grupo de la muerte en segunda fase, podríamos decir, porque le tocó Países Bajos, le tocó Brasil y le tocó Argentina. O sea, fue casi la muerte y finalmente quedó última en esa segunda fase. Así que fue una pena, venía de ser la primera clasificada en su grupo y le tocó el grupo de la muerte en segunda fase. Alemania Federal tuvo suerte, le tocó Suecia, le tocó Yugoslavia y le tocó Polonia. Pero ojo, porque no se decidió todo hasta la última jornada en que se enfrentaban Polonia contra Alemania Federal
y el que ganaba se iba a la final. Es eso. Esa quizá fue la semifinal un poco, ¿no? Ese partido último de la segunda fase, en el que ganaba se iba a la final y el que perdía se iba al tercer y cuarto puesto. Finalmente fue un día que hubo tormenta, que cayó mucha lluvia. Se jugaba en el estadio de Frankfurt, porque no lo hemos dicho, pero se jugaba en Alemania y digamos que Alemania era anfitriona y ganó finalmente Alemania 1-0 con gol de Gerd Müller, no podía ser de otro, y también gran actuación del portero Maier. También déjame decir una cosa, Héctor, y es que en el tercer y cuarto puesto se enfrentaron Polonia y Brasil y ganó Polonia por 0-1, es decir, que Polonia se llevó el bronce en ese mundial, que finalmente se llevaría Alemania en la final, ¿no? Totalmente, ya pasamos un poquito a la final, se jugaba en el Olympia Stadium de Múnich, porque realmente Berlín era una ciudad que estaba dividida por el muro, entonces la RFA escogió como sede para jugarse el partido en Múnich en este caso, y básicamente repasar prácticamente que fue una final contra Holanda, bueno, contra los Países Bajos, oficialmente los Países Bajos, y realmente la selección neerlandesa estaba comandada por Rinus Michels, y para mí es una de las mejores selecciones que ha habido en la historia del fútbol, sin ninguna duda, por ese estilo de juego de posesión, de ese estilo ofensivo, de jóvenes talentos que vimos en los años 70 y que tanto ha influido al fútbol actual, sobre todo al estilo de Cruyff en el Dream Team del Barça, y luego también obviamente a la selección holandesa y obviamente al FC Barcelona ya con Pep Guardiola, ¿no? Creo que el fútbol ha sido bastante injusto con Holanda y realmente llegó a la final en el 74, también llegó en la del 78, aunque perdió también contra Argentina. Y realmente, Uriol, si quieres, vemos un poquito esta final, vemos un poquito cómo jugaban los dos equipos, pero es una buena muestra de lo que era el fútbol en esa época. Y si quieres, vamos a empezar ya con imágenes del partido y leemos primero, obviamente, las alineaciones. Perfecto, pues vamos allá. Vale. Pues, Uriol, empezamos con la alineación de los locales. El seleccionador Helmut Schön propuso un 4-3-3 para la final, con Sepp Maier en portería, con Box en el lateral derecho, Beckenbauer y Schwarzenbeck en los centrales, Breitner como lateral izquierdo, Bonhoff, Hoeneß y Overath en el centro del campo, banda izquierda arriba para Grabowski, izquierda para Holzenbein y arriba para Kurt el torpedo Müller. Vemos que hay jugadores insignia de Alemania, ¿eh? Y si quieres, pues yo voy a leer la selección holandesa o neerlandesa. En este caso, el entrenador, como has dicho, era Rinus Michels y los jugadores que había era el portero Jan Jongbloed, pido perdón por mi pronunciación. Después estaban Adrianus Hahn, Ruud Krol, Wilhelmus Surbier y también estaba Rich Bersen. Después también estaba Johan Neskens, Jansen y Van Hanegem. Después estaba Cruyff como capitán, Johnny Rep, Robert Rensebrink y finalmente, bueno, como hemos dicho, el entrenador Rinus Michels. Eran buenas selecciones y jugadores, por ejemplo, como Cruyff o como Neskens, en España los conocían bastantes porque jugaban en el FC Barcelona. Y si te parece, Héctor, pues vamos ya a ver las imágenes del partido, ¿no? Volvemos al Olympia Stadium, que es, creo, el escenario de nuestro último reaccionando a finales o partidos históricos, que fue esa final del 97 de la Champions con el Borussia Dortmund ganándole a la Juve en este mismo escenario. ¿Es así, no, Uriol? Al final, el destino del fútbol nos lleva al mismo lugar y... Nos lleva. Es así, quiere que veamos este campo, este estadio, pues lo vemos, no pasa nada. Lo vemos. Y se cumplen, que no lo hemos dicho, 36 años de esa final y la verdad es que es una auténtica pasada poderla ver ahora un poco en diferido, un resumen. Y vemos ya a la selección holandesa, la naranja mecánica, evidentemente porque van vestidos de naranja, Alemania con la camiseta blanca y los pantalones negros. Fíjate una cosa, este es Johan Cruyff, que es el delantero de la selección holandesa, de la selección neerlandesa. Mira aquí la jugada que se hace, esto es penalti, es el primer penalti del partido que le pitan a favor a los Países Bajos, pero fíjate que el delantero centro se pone como el jugador más atrasado de todo el equipo, recibe el balón y se va para arriba regateando a todo el mundo. Qué calidad tenía Johan Cruyff y realmente una de las leyendas del fútbol. Y vemos aquí también a Beckenbauer protestando un poquito al árbitro, que era británico si no recuerdo mal, y vemos el penalti que para mí es bastante claro, aunque parece que está fuera, pero creo que le toca dentro de la línea, no sé cómo lo ves. Así es, el árbitro era John Taylor, que era británico, como has dicho, y aquí vemos el gol de Neskens, que no fallaba, no se pone nervioso, y la cosa empezaba muy bien por Holanda, empezaban marcando 1-0 de penalti, ya empezaba bien. Pero bueno, al final se giraría la tortilla, se le daría la vuelta a la tortilla a Alemania y vemos la repetición, chuta al medio, engaña al portero
y bueno, y se adelantaba a Holanda. Que lo que has dicho, Holanda provocó un cambio en el fútbol europeo, sobre todo, ¿no? Un cambio a un fútbol quizá un poco más inteligente. Empezaron a hacer cosas que no se veían en el momento, como por ejemplo adelantar la defensa para provocar el fuera de juego. Claro. Cosas así que en el mundo del fútbol pues no se venían haciendo, y un poco Holanda hizo esos primeros pasos. Evidentemente, tú ves el fútbol de Holanda ahora mismo, no es comparable quizá a un fútbol como el que hizo Johan Cruyff en el Barça después como entrenador, ¿no? Pero sí que era un poco la secuela esa de las ideas que han provocado el cruyffismo, digamos, ¿no? Sí. Y aquí vemos ya otra acción, Héctor. Sí, realmente este es un penalti que le hacen a Holzenbein, pero realmente creo que Holanda en este mundial planta la semillita para todo lo que vendría después con este estilo de juego, con jugadores muy jóvenes y que realmente les gusta mucho el fútbol ofensivo y de posesión, y creo que eso es algo que se ha mantenido desde ese momento y hay que agradecer mucho a Rinus Michels. Parece también un penalti bastante claro, y el encargado de tirarlo era el lateral izquierdo, que era Paul Breitner, que era un muy buen lanzador de penaltis realmente. Era esto la primera parte aún, el Olympia Stadium rebosado de aficionados de la Mannschaft, y veremos a ver el chute. El árbitro da la señal, Taylor da la señal, y vemos a Breitner, que define muy bien con pierna derecha al palo izquierdo. Realmente buen penalti, y tampoco se ha puesto del todo nervioso, ¿eh? No, ambos penaltis han logrado engañar al portero, ¿no? Digamos, y se ponían las cosas muy interesantes. Este partido para el espectador neutral debía ser muy curioso de ver, porque bueno, 1-1, dos goles de penalti, y quedaba casi todo el partido por delante, ¿no? Con este resultado tan bueno y que pone tan de los nervios a los aficionados de cada selección, digamos. Totalmente. Fíjate que aquí Holanda tiene más posesión, pero realmente defensivamente sufre bastante, ¿no? Hemos visto esta jugada con la defensa muy adelantada, que si vemos que Alemania podía romper bien el fuera de juego, los Países Bajos iban a sufrir. Hay que decir los Países Bajos, creo, porque Holanda me parece que está incorrecto, pero bueno, se nos va a escapar porque siempre lo hemos oído así. Y cuidado que viene por banda izquierda, una buena jugada por banda izquierda, el pase atrás, y está muy bien ahí la defensa de los Países Bajos para evitar este gol, ¿no? Alemania, que cada vez más entraba en el partido y tenía más ocasiones. Sigue tu, Oriol. No, digo que hay una falta, y ojo, porque mira, aquí vemos como patean, engañan un poco y casi engañan al portero, ¿eh? Han hecho la típica jugada picaresca, ¿no? De que va a chutar uno, al final chuta el de atrás, y bueno, hoy en día ya es más raro ver esto porque ya suele ser más habitual, no es tan una novedad, pero aquí engañaron casi al portero, que sacó una mano espectacular y bueno, salvó a su equipo. Y seguía el 1-1, en este caso atacaba a Países Bajos, tienes razón, lo vamos a intentar decir. Y bueno, creo que es Johan Cruyff, y para el portero, al final era un partido de ida y vuelta, sí. Vemos. Y bueno, aquí... Esta es una ocasión muy buena que tiene Rapp y realmente la falla ante Sepp Maier. Sepp Maier está muy bien, y justo después viene esta acción en la que el pase atrás va para Gerd, el torpedo Müller, y justo antes del descanso Alemania se pone por delante por 2-1 en una primera parte que había dominado bastante más Holanda, pero que es verdad en la que al final Alemania, con esas llegadas, con ese buen hacer sobre todo y buena defensa, al final había conseguido ponerse por delante con el máximo goleador de la historia de la Bundesliga, como es Gerd Müller. Es un gol anímico, de estos golpes morales, porque es en el minuto 43, justo antes del descanso, que eso pues te revienta la moral casi, porque tú ya vas asimilando un poco el empate, ¿no? Para cambiar las cosas en el descanso, y justo te dan el mazazo de marcar antes de ir al túnel de vestuario. Y la verdad, aquí vemos una ocasión, un remate de cabeza, y casi entra, es muy ajustadito al palo. Pedimos perdón porque es muy difícil de localizar a los jugadores, además. Sí. Está como un era muy pequeño. Era el remate. No está en 1080, o sea que nos perdonen la gente. Pero no. Tienes razón, y bueno. También histórico del Bayern y de su dirección deportiva, ¿no? Presidente del Bayern. Presidente, básicamente. Creo que lo tenía que dejar hace unos meses, pero bueno, en cualquier caso sigue estando ahí, y es un mítico, ¿no? No solo jugador, sino, como decías, pues presidente del Bayern Múnich. Y aquí vemos otro parador. Este es difícil, ¿eh? Igual en los estadios estaba más abarrotado de población autóctona, digamos, era algo más crucial. Pero bueno, podía haber sido un maracanazo y realmente no. Realmente al final Alemania se llevó el triunfo en el Olympia Stadium de Múnich. Y este ha sido nuestro repaso, nuestro homenaje a esta selección alemana que consiguió el segundo mundial, la segunda Copa del Mundo para la Mannschaft. Y Oriol, ¿qué más puedes decir? ¿Quieres añadir algo más? No, sí, animo a la gente a que nos deje partidos
y otros hitos históricos que queráis que recordemos todos juntos, porque al final la gracia un poco es también ver lo que os gusta de contenido y siempre os intentamos hacer caso, ¿no? Y hemos creído que este partido os iba a gustar, ¿no? Al final era una final histórica, englobamos así también la naranja mecánica de Cruyff, con también la federal de Beckenbauer, de Müller, de Jones, que también son dos equipos que sin duda han dejado huella en la historia de los mundiales. Nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Hemos hecho este vídeo homenaje que en conmemoración, ¿no?, a la efeméride de 36 años, 46 años, perdón. 46, ¿eh? Antes no sé si he dicho 36, son 46, y porque fue en el 1974, y aquí os dejamos pues este vídeo. Héctor, también nos pueden seguir en redes sociales. Sí, o sea, perdonad antes si hemos dicho 36 porque realmente nos hemos hecho un lío. Yo pensaba que era el 36 también. Al final el periodismo sí nos da bien, pero las mates ya hace años que no las tocamos y se nota un poco. Y nada, obviamente también nos podéis seguir en redes sociales, en Twitter y en Instagram, en @pizarrabundes. Por ahí podéis ver información diferente a la que traemos en YouTube. Normalmente cuando hay fichajes comentamos rápidamente cuando hay un anuncio oficial. Luego también en los partidos comentamos en directo por ahí también. Y Uriol, lo más importante de todo, como siempre, que es que veáis el anterior vídeo. No, que es que nos vemos en el siguiente vídeo.